Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema que va a suscitar todo el interés de los televidentes de cualquier país, de los muchos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los embarazos. Las estadísticas son verdaderamente aterradoras, particularmente en los colegios en Colombia, pero yo estoy convencido de que también se da en otras latitudes, en América Latina y en países como África y de menor desarrollo. Este caballero que tenemos aquí, cuando estaba en el colegio, en bachillerato, sacaba 10 sobre 10 en la materia sociales. Y él quiso hacer primero una licenciatura, una maestría en ciencias sociales, y actualmente está adelantando, prácticamente tiene lista la tesis, para un doctorado en la Universidad Santo Tomás. Pero tiene una vocación pedagógica extraordinaria y una facilidad realmente de comunicarse con sus interlocutores femeninos y, por supuesto, masculinos. Él trabaja en el Colegio Público Gerardo Paredes de Suba, una localidad cercana al centro de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué se dedicó a la docencia, a la educación y particularmente cómo logró usted rebajar los embarazos de adolescentes, de niñitas, realmente de 70 al año a 0 en el colegio donde en este momento adelanta sus labores? Me refiero a Luis Miguel Bermúdez. Tiene 30 y piquito de años, pero parece un niño, es come años, y lleva 7 dedicado a la docencia. 7 años, sí, señor. Gracias por la invitación. Pues a las preguntas que me hace sobre por qué me volví docente, varios me han hecho la pregunta y uno no... Yo solo recuerdo que cuando yo era niño, en los juegos con mis hermanos, mis primos, mis primas, unos jugaban a ser médicos, otros jugaban al banquero. Yo siempre jugaba a ser profesor. Y no era que mi familia tuviera la docencia dentro de su núcleo familiar, no, para nada, ninguno. No vengo de familias docentes, pero me gustaba muchísimo. Siempre cuando se repartían los juegos, no, yo quiero jugar a profesor. Y siempre me quedó ahí. Y no fue algo que de pronto yo decía, bueno, de pronto se cambia con el tiempo. No, eso me quedó ahí. Y cuando ya estoy en el momento de entrar a la universidad, incluso eso genera un choque porque no fue muy del agrado de mi familia que yo fuera licenciado, docente, por aquello de que pues la doctoritis en Colombia, carreras tradicionales, médico, exacto, ingeniero, abogado. A mí me persiguió la ingeniería, entonces querían que fuera ingeniero. Pero a usted le iba mal en matemáticas y en trigonometría y en... Pues, mira que me fue mal era en trigonometría. La matemática era bueno, pero no era que si me gustara o no la matemática, sino que no me gustaba ¿Tuvo esa nada. vocación de ser docente? Eso, la vocación era como poder, a partir de la educación, cambiarle la vida a alguien. Suena utópico, pero realmente a partir de la educación uno lo logra eso. Y eso lo vi, lo sentí cuando ya estaba en la universidad y me empecé a cuestionar con la ingeniería y dije, no, yo no voy a ser feliz en esto, así de sencillo, no voy a ser feliz. Y si un profesional o cualquier ser humano no es feliz en algo que lo va a perseguir toda la vida, pues eso es preocupante. Entonces ahí fue cuando yo decido pasar de una vez a cambiarme en la misma universidad de facultad, pese a los inconvenientes y a las restricciones, pero lo logro. Y pues, se da cuenta en la carrera que era feliz, que eso era lo suyo. Eso era. Cuando empecé a ver incluso lo que me enseñaban, la parte social, la parte histórica, eso me llenaba. O sea, en ese sentido sí gozaba leyendo los libros. ¿Pero por qué se le metió el tema de la educación sexual? Pues resulta que cuando yo ya estoy para graduarme, la universidad se enfoca en especializar a todos sus egresados en el componente de ciudadanía. Y entonces estaban varias ciudadanías, que es ciudadanía para la mujer, ciudadanía para el joven, ciudadanía para el anciano, y estaban, por ejemplo, todas los ciudadanos excluidos por sus orientaciones, porque tienen esa parte de la sexualidad diferente. Yo llegué tarde a la repartición de temas
Entonces, cuando ya todos habían cogido cuál grupo de poblacional se iban a especializar, a mí me quedaban 2, habitantes de calle y todo lo que era el componente de sexualidad. Y pues nadie se quiere meter con eso. Pues no habiendo Frente más. al sexo siempre hay Claro. tabús, había, ya no tanto, pero antes sí Pero no, y todavía en ciertos sectores todavía sigue siendo fuerte el tabú. Entonces, pues ahí estaba, tomé habitantes de calle, no me fue muy bien, entonces dije, no, me paso para la parte de la ciudadanía, de la parte de la ciudadanía sexual, y ahí empiezo mi investigación, empiezo a leer libros y ahí me empiezo a empapar. ¿Qué lo del tema. impactó a usted realmente, Luis Miguel, cuando empezó a tener relación con estudiantes adolescentes en el colegio? ¿Qué fue lo que a usted lo timbró? Uy, no, o sea, yo llego a la educación y el maltrato con las violencias de género, en todo sentido. O sea, dependiendo porque yo empiezo con colegios privados y termino en colegios públicos, en ambos se presentan las violencias de género. Lo que pasa es que en unos la violencia se expresa más simbólicamente y en otros se expresa más de la manera física. En los colegios públicos esas violencias de género si van directo al máximo agrede, o sea, que va a la agresión física, el matoneo que va de agresión física y psicológica permanente. En cambio en otros espacios... Pero normalmente de niños con niñas. Todo. O sea, ¿También de ellas con ellos? O sea, generalmente las violencias de género no es de niñas con niñas, niñas con niños, y en la adolescencia eso sí que estalla, porque hasta ahora es la etapa del desarrollo en el cual se están incorporando socialmente. Por eso es un grave error cuando se quiere interpretar cómo se miran las violencias de género en un grupo de adolescentes que en los adultos. Por ejemplo, en los adultos siempre es mujeres, hombres contra mujeres, siempre ese es el discurso, es que el hombre es el responsable, y resulta que en el grupo de adolescentes se tiene que cambiar la perspectiva. Por ejemplo, llega un momento en el desarrollo psicosexual donde eso se potencializa, porque es la adquisición del género. En octavo, por ejemplo, es mucho más marcado ver las violencias de género hacia los hombres. ¿Por qué? Porque las niñas alcanzan su desarrollo psicosexual primero que el varón, están en el mismo curso. Entonces estas niñas empiezan a crecer, llegan a su despertar sexual y empiezan a enfocarse en los chicos grandes, los de 10º, los de 11. Entonces empiezan a buscar esas dinámicas de cortejo en detrimento. Claro, nosotros los ven como unos pendejos, como unos bobitos. Exacto. Y así mismo entonces el niño se va sintiendo y la misma niña lo va ofendiendo. Es que usted está muy pequeño. Yo estoy siendo moderado con las palabras. ¿Sí? Pero se ofenden durísimo y el lenguaje que utilizan es tenaz. Es tenaz y empiezan a descubrir que la mejor manera de ofender a un varón es cuestionándole su masculinidad, en todo sentido. Trátelo de cualquier acepción que le diga. Le dicen gay aunque no lo sea. Exactamente, o poco hombre, o es que usted no es un hombre, me gusta más. Entonces eso para una sociedad tan tradicional donde la masculinidad se mide a partir de la fortaleza del hombre y su virilidad, en octavo eso... Lo hiere y hace que reaccione. Exactamente, que reaccione fuertemente y especialmente con su grupo. En ese momento la niña es grande, pero esas violencias se revierten. Claro, metámonos en el tema sexual, porque el 17% de las adolescentes en Colombia, 17, quedan embarazadas entre los 14 y los 16 años. Eso es una cosa de locos. El promedio de América Latina es altísimo, es el 16.5, es prácticamente igual. Eso se da entre los mismos compañeros de las más jóvenes con los más mayorcitos del colegio o con adultos por fuera. Se da de todo. Generalmente se empieza a dar con las mismas parejas del colegio. Pero mira que últimamente en los últimos años están empezando a salir hacia afuera. Pero con más universitarios, con personas de otro... Pues obviamente en el contexto donde se encuentra el colegio, universitarios no hay. O sea, es el del barrio. O sea, tenemos que tener en cuenta el contexto donde está el Gerardo Paredes. Allá no hay... Es un barrio popular. Popular, muy pocos ejemplos de universidades. Las familias de nuestros estudiantes no tienen referentes de profesionales, por tanto ellos no crecen con ese referente profesional. Por tanto, ellos crecen viendo el contexto donde está. Y eso obreros, trabajadores independientes. Y eso es lo que se va adquiriendo. A veces nos olvidamos que uno es fruto de su contexto, y cuando un estudiante, por más que en la escuela le incentive otras cosas de proyectos de vida, tiene que estar conexo con la familia, y cuando la familia no ve la universidad como una proyección, pues le deja al estudiante la única opción de repetir los mismos labores que han sido cotidianas en su casa. Es una cadena.
Vamos a conversar a continuación en el segundo segmento de cosas más específicas, porque es un fenómeno que no se puede ignorar, que hay que conocer, sobre todo a nivel de todas las clases sociales, más las populares, porque el daño que se le causa a una niña que se embaraza entre los 14 y los 17 años es infinito. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el joven profesor de un colegio público en un barrio popular de Suba, en una localidad cercana aquí a Bogotá. Los embarazos en la adolescencia. ¿Cómo es recibido cuando usted se relaciona con cuando se encuentra con semejante problema? Mira, cuando yo entro al colegio, lo primero que me impacta es que ya la forma en cómo se socializaban entre niños y mujeres era gay, todas las acepciones de la palabra gay y todas las acepciones de la palabra. Y pues obviamente eso en una convivencia escolar, pues a mí me dicen gay, pues pelea, si me dicen pelea. Y cuando empezamos a registrar todos esos problemas de convivencia, empezamos a ver que todas las causas tienen un origen en el género. Y ahí fue cuando como pues ese tema es estigmatizado, como que todo era solo para mujeres. Entonces ahí fue cuando empezamos a mirar cómo es que eso está influenciando en la violencia, y ahí fue cuando empezamos a ver la conexión con el embarazo. Tuvimos el caso de un niño que pasa de primaria al bachillerato, que era muy bueno jugando un jueguito que se llama el cauchito. Cuando pasa el bachillerato y pide jugar, en el descanso estaban jugando un grupo de niñas, y las niñas inmediatamente pues, dicen, no, usted no juega acá porque esto es un juego de niñas, usted es una niña, y pues inmediatamente todos los chicos que estaban a su alrededor se burlaron de él, lo señalaron, le decían palabras ofensivas como, ay, cuidado, salta y se le ve la ropa interior y todas esas cuestiones. Este niño tenía 11 años, acaba de pasar a sexto. Este niño, sin importarle que habían pelados más grandes, estudiantes mucho más grandes, se fue contra ellos a pelear, sabiendo que tenía todas las de perder. Y aún así es como cuando uno molesta al hermano chiquito, entre más reacciona, más lo molesta, era así. Más él reaccionaba, más lo molestaban. Tuvimos que pensar que desde ese momento el comportamiento de ese niño cambió. Lo conocíamos desde primaria como un estudiante ejemplar. Y en el bachillerato, por ese suceso, cambió completamente. Este niño tenía 11 años cuando pasó a sexto. Y en los primeros 6 meses de entrar al bachillerato, mamá lo dejó y nunca se imaginó que a los 11 años este niño ya estaba sufriendo violencia por hostigamiento por orientación sexual, cuando eso no lo preguntó nunca. Y ya estaba sufriendo violencia de género por ser hombre jugando un juego que era tradicional para mujer. Bueno, pero ¿usted cómo logra reducir el impacto del embarazo? Es que mira, por ejemplo, con ese niño, después de ese suceso, de ahí todo su bachillerato se la pasó tratándose de quitar la etiqueta de gay que le habían puesto, porque al otro día ya era el gay del colegio, el gay del curso. Y nos descubrimos que estos niños, cuando a quitarse esa etiqueta, lo hacen de 2 maneras. Con violencia, como yo no me la dejo montar de nadie, y también con sexo. Entonces, por ejemplo, él empezó que es hombre. Entonces empezó a buscar la dinámica sexual rápidamente, buscar una niña que estuviera ahí. Pero las niñas también decían, no, porque usted es gay. Y él ofensivamente les decía, a ver, pues venga, yo les demuestro que no soy gay. O sea, empezaba la violencia. Y en ese desespero, el chico pasó de sexto, séptimo y octavo, 3 años consecutivos, observando cómo desesperadamente se trataba de quitar la etiqueta de gay. Y en ese suceso, tratando de hacerlo, deja embarazada a una de sus compañeritas de octavo. Este chico, a los 15 años, esas violencias de género y de hostigamiento por orientación sexual que sufrió a los 11 años, lo convirtieron en padre a temprana edad a los 15 años. ¿Y esa parejita sigue junta? Esto fue cruel porque el primero que deserta es él. O sea, es curioso porque efectivamente queda en embarazo y ya, el matoneo termina. Ya, por fin es el hombre, pero ahora es papá. Él tiene que salir y empieza a buscar trabajo y empieza a buscarlo en la plaza de mercado que está al lado del colegio. Empieza a vender frutas, verduras, y en un momento tratamos de pensar de que se quedara, pero no, fue imposible. Luego la niña, empezando, llegó más o menos al parto, pasa sus meses de dieta, que tiene que estar por fuera de la institución, por más que se le flexibilizó el currículo para que ellos puedan retornar, la responsabilidad es tan grande que ninguno retornó al colegio. Bueno, y ambos son una familia que trabaja ahora en la plaza de mercado de la localidad. Miren ustedes, chico que perfectamente iba bien encaminado, que era un comportamiento académico extraordinario, ejemplar.
¿Cómo ha logrado usted bajar a cero la estadística de embarazos en su colegio público? Transformando los imaginarios. Si nos dimos cuenta que esas violencias de género tienen una acción directa con el embarazo a temprana edad, y esas violencias de género se alimentan de unos imaginarios tradicionales, el sistema educativo los recrea, los reproduce, pero también los puede deconstruir. Lo que nosotros hicimos fue identificar qué había en nuestros currículos que reproducían esas violencias de género, y lo que hicimos fue generar otro que lo contrarrestara. Entonces empezamos a identificar todas esas violencias, esos machismos. Te doy un ejemplo específico para una acción concreta en el currículo. Los varoncitos descubrimos que en sus imaginarios cualquier método de planificación que utilice sus parejas mujeres son considerados en contra de su masculinidad y hombría. Los niños dicen, a mí me han enseñado, los hombres de mi barrio, que usar condón es como comerse un dulce con papel. Y que si yo dejo planificar a mi pareja es como si estuviera en detrimento de mi hombría. Y por otro lado, las niñas, cuando se les hace la investigación de por qué no acceden a métodos de regulación de la fertilidad, ellas me dijeron, profe, es que usted nunca se le ha ocurrido pensar qué significa una adolescente en este contexto tener un método de planificación. Se vuelve, perdónenme las palabras, pero así es en el contexto, le empieza a ser considerada la p del barrio, la p del barrio. Dice, profe, si yo planifico, las compañeras de mi curso van a creer que es que yo le voy a Tengo relaciones sociales con todos. Y mis compañeros hombres también van a creer que eso es permisividad para eso. Y por otro lado, el varón considera que la chica planifica efectivamente es de una flexibilización moral. Todos son imaginarios. Pero igualmente, por ejemplo, si se ve que el hombre está planificando, le están diciendo, este es un completo, ¿cómo es que se está planificando a favor de su mujer? Es poco hombre, es gay, seguramente. Entonces, esos imaginarios empezamos a entender cómo influyen directamente a que se genere un estado de vulnerabilidad en los jóvenes y adolescentes. Y cambian completamente el método, el sistema, y la gente, las chicas y los chicos reciben bien. Claro, cuando empezamos, el currículo diseñado fue para desmontar todos esos imaginarios y montar otros, así de sencillo. Entonces, ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos con el embarazo en la población adolescente, concretamente de América Latina y más específicamente de Colombia. Luis Miguel, al principio no se burlaban de usted, no le decían zanahorio, no le decían, es que usted es bobo, usted no sabe cómo es la vida. Pues si hubiese sido como que me hubieran dicho zanahorio, que no sabe la vida, pues hubiese sido más amable. Fue horrible, fue muy cruel, o sea... Pues yo la verdad pues sabía que era tabú el tema, pero nunca creí que se fuera capaz de destruir un ser humano por meterse en esos temas. Yo fui víctima de matoneo en mi colegio, no solo los estudiantes sufren matoneos, también lo sufrimos nosotros. Estuve a punto de retirarme de mi institución, porque yo dije no iba a estar, en detrimento de mi integridad. Sin embargo, pues fue con apoyo de la rectora de la institución, que ella me dice, o sea, si tú te vas por matoneo, imagínate cómo estos niños, qué es lo que tienen que aguantarse, que no tienen las mismas posibilidades tuyas. Pues yo le decía, es algo como un chantaje moral, pero de una u otra manera tenía razón. Y esa es la razón por la cual yo me quedo en Ahora es comprendido, es aceptado, bien recibido. Hay más comprensión, al menos al menos están reflexionando, al menos están viendo los resultados y están en un momento de como entender como que ellos también hay que cambiar de mentalidad. Pero en su método, por llamarlo de alguna manera, usted expone casos de la vida real de lo que significa embarazarse a temprana edad. Uy, claro, pero con mis estudiantes. Por ejemplo, creo que la técnica más contundente es enseñarle a los estudiantes lo que las familias no le han dicho sobre detrás de una maternidad. Es curioso, pero a pesar de que todos son fruto de embarazos adolescentes, los mismos padres generan unos mitos alrededor del embarazo. No, mamita, fue lo más hermoso que me pudo haber pasado es haberte tenido joven. Te estoy disfrutando más, cuando ni siquiera tienen tiempo para ello. Pero eso es una excusa, eso es una mentira. Exacto. Que se meten. Y entonces ellos, y generalmente no les dicen todos los efectos negativos que hay detrás de un embarazo a temprana edad. Yo no comprendo al padre de familia porque no quiere sentirse disminuido en su autoridad frente a sus hijos. Pero frente a ese riesgo y ese miedo, le generan un montón de mitos a los estudiantes y idealizan la maternidad. Hay una curiosidad en el contexto, y es que está el discurso que niega la maternidad a temprana edad,
pero hay todas unas estructuras económicas, sociales y culturales que viven, que se benefician de ese embarazo a temprana edad. Hay que prestarle atención, señores padres de familia, señores profesores, estudiantes, realmente a este tema. Es que el 17% de niñas adolescentes embarazadas en promedio en Colombia, eso es un horror, porque eso es matar la imaginación, la inocencia, eso es sacrificar personas que pudieran ser más útiles a su familia, a este país y adicionalmente acabar con posibilidades de realización humana. Todo en la vida tiene un orden, tiene una edad. Aquí hay un método, este es uno de los varios que pudieran realmente desplegar y desarrollar. Ustedes tienen la palabra, pero lo felicito por haber persistido, Luis Miguel, por haberse quedado y por hacer lo que está haciendo, logrando reducir solamente en su colegio de 70 embarazos de adolescentes al año a 0 en este momento. Luis Miguel Bermúdez, profesor de un colegio público, y a fe que tiene esa vocación. Muchas gracias, Luis Miguel. Darío, muchísimas gracias a ustedes también. Encantados. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/enterate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.